Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación les voy a mostrar la clase virtual del curso de Ciencias 2. En este apartado lo que tenemos es un análisis del caso que destaca la importancia de la clasificación de los seres vivos. En el caso del VIH, primero se descubrió en el año 80 y gracias a la categorización se supo que el antepasado del VIH es un virus muy similar que ocurría en los chimpancés en África. De ahí viene toda esa investigación donde se descubrió la raíz de ese virus. La taxonomía es la rama de la biología que se encarga de nombrar y de clasificar los organismos. El primer científico que habló sobre taxonomía fue Carlo Linneo, quien introdujo lo que es el nombre científico y llegó a crear 8 categorías principales. El nombre científico está formado por el género, que es la primera palabra, y por la especie, que es la segunda. El género son especies que están emparentadas y la especie son seres vivos que son capaces de reproducirse entre sí. Aquí vemos el ejemplo de 3 especies de azulejos, un tipo de pájaro, en donde la primera, su nombre científico es Cialia cialis, y podemos ver que la primera palabra, que es el género, se escribe en mayúscula y la segunda se escribe en minúscula. Como regla se ha establecido que debe escribirse de manera cursiva y podemos ver que si bien los animales son muy similares y pertenecen al mismo género porque están emparentados, no pueden reproducirse entre sí, entonces por eso se clasifican como diferentes especies. Aquí también tenemos otro ejemplo. Con la evolución del ser humano vemos que todos son del género Homo, pero son de diferentes especies. Actualmente la especie del ser humano es Homo sapiens sapiens. Los reinos de Whitaker fue un científico, los clasificó en 5 reinos, en Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. El primer reino es el Monera. Básicamente son organismos procariotas. Recordemos que este tipo de organismos no tienen núcleo, son las células más simples. Pueden ser autótrofos o heterótrofos. Este reino está formado principalmente por las bacterias y por cianobacterias, que también se conocen como algas azul verdosas. De hecho, las algas son el antepasado de las plantas. En esta imagen podemos ver un ejemplo de la caries dental, que es provocada por una bacteria que se establece en la dentadura. El reino Monera tiene un tipo de reproducción asexual. Básicamente es un tipo de fisión binaria donde la bacteria se divide a la mitad. En esta imagen podemos ver una bacteria que se encuentra en el intestino del ser humano que se está dividiendo a la mitad. Es el tipo de reproducción que tiene este reino. Las bacterias tienen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que se encuentran en varios alimentos, por ejemplo el yogur, el queso. También hay unas que habitan en nuestro cuerpo y que producen vitaminas y ayudan a digerir alimentos. Y otras que son muy importantes para la fijación del nitrógeno del suelo. El nitrógeno es un gas que se encuentra en la atmósfera, pero las plantas por sí solas no pueden capturarlo. Entonces, estas bacterias le ayudan a las plantas a poder absorber los nitrógenos. También las bacterias desintegran la materia orgánica. Dentro de las desventajas es que muchas pueden causar enfermedades, por ejemplo el tétanos, la enfermedad del Lyme y enfermedad de transmisión sexual como sífilis y gonorrea. Aquí podemos ver una imagen de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas se encuentran principalmente en las legumbres, por ejemplo la yuca, y permiten que los cultivos crezcan. En este apartado hablaremos sobre el reino protista. Tienen células eucarióticas, es decir, células complejas,
Algo que es interesante porque muchos de ellos son microscópicos y a pesar de eso tienen células muy complejas. Hay algunos que son fotosintéticos y otros que son heterótrofos y actúan como depredadores. Algunos flotan en los lagos, en los estanques y forman asociaciones con otros organismos, por ejemplo la almeja y los corales. El protista le brinda energía al coral y al mismo tiempo el coral le brinda refugio al protista, es decir, ambos se benefician. Estos son ejemplos de protistas. Tenemos básicamente las algas pardas que forman un bosque debajo de los océanos, la euglena, que es un tipo de protista, fotosintético porque tiene cloroplastos, y en la última imagen vemos un ejemplo de protista y en la imagen se ve como una especie de dedos. Esos dedos se llaman pseudópodos y le permiten poder atrapar su alimento. Es como una especie de dedos alargados que le permiten caminar y atrapar su presa. Este es un ejemplo de protista. Pueden provocar enfermedades, por ejemplo, tricomonas, que provoca una infección de transmisión sexual. Y en la otra imagen podemos ver una fotografía de los glóbulos rojos, que son los circulares, y alrededor flotan una especie de protista que forma una enfermedad llamada el mal del sueño, que se da mucho en África. El reino fungi está formado por los hongos. Los hongos están formados por filamentos que se parecen mucho a hilos, llamados hifas. Algo interesante es que los hongos no pueden desplazarse y su forma de alimentar es especial, pues no ingieren su alimento, sino que ellos liberan enzimas para descomponer el alimento fuera de su organismo. Y ya cuando el alimento está descompuesto, toman los nutrientes. Este es un ejemplo de hongo. Podemos ver que se ven como unos hilos, son las hifas que lo conforman, una especie de filamentos. En el reino fungi existen aproximadamente 100.000 especies de hongos de todos tipos. En esta imagen podemos observar un tipo de hongo que se llama Penicillium encima de una naranja. Los hongos tienen ventajas. Dentro de las ventajas es que son descomponedores de materia muerta. También se utilizan como antibiótico. Uno de los más famosos es la penicilina, el cual ha salvado millones de vidas. Este antibiótico se crea a partir de un hongo y permite que los órganos que son trasplantados no presenten rechazo al organismo. También algunos hongos se utilizan en la gastronomía, por ejemplo el queso Roquefort tiene un sabor especial por la presencia de un moho, y también los hongos se utilizan para la fabricación de pan, el vino y la cerveza. En este caso se utiliza la levadura. Dentro de las desventajas es que hay algunos hongos que son venenosos y liberan sustancias cancerígenas. También pueden causar enfermedades como la tiña, el piel de atleta y infecciones vaginales ordinarias. También pueden causar enfermedades a los cultivos. Por eso es muy importante tener en cuenta que no todos los hongos pueden ser comestibles. Hay algunos que son tóxicos. En el reino Plantae, aquí ya abarcamos las plantas, son organismos eucariotas, son autótrofos y pluricelulares, es decir, están formados por múltiples o por muchas células. Las plantas provienen de las algas. En un inicio vivían en lugares muy húmedos, llenos de medios acuáticos. Básicamente las plantas están formadas por la raíz, donde se absorbe el agua y los nutrientes, por una cutícula, que es una especie de cera. No sé si han visto que en la sábila, cuando se corta, se ve una cutícula. Eso es esta parte. Y los estomas, que son poros, que se ubican en las hojas y en los tallos, que se abren y se cierran para permitir la entrada de agua, o al contrario,
Cuando es un clima muy seco, los estomas se cierran para evitar que la planta pierda agua. Las plantas vasculares son aquellas que poseen conductos, es decir, tienen como una especie de sistema circulatorio, mientras que las no vasculares no poseen estos conductos. Las primeras que existieron fueron las no vasculares o también llamadas briófitas. Una característica es que ellas no tienen lignina, que es una sustancia que le da dureza a las plantas vasculares. De hecho, las no vasculares viven en medios acuáticos y se caracterizan por tener un tamaño menor comparado a las plantas vasculares, porque al no tener lignina no tienen la suficiente resistencia para soportar el clima. Las vasculares, a su vez, se dividen en sin semillas y con semillas. Cuando una planta no tiene semillas, quiere decir que sus espermatozoides tienen que estar en un medio acuático, porque es la única manera de que el espermatozoide puede fecundar al óvulo, mientras que las plantas con semilla normalmente tienen polen y el polen tiene unos órganos que producen espermatozoides. Entonces, en este caso, no es necesario que haya un medio acuático porque el polen viaja a través del viento. Así es como se reproducen. En esta imagen podemos observar los tipos de plantas. Como les mencionaba, las algas verdes son, por decirlo así, el ancestro de todas las plantas que existen. Primero existieron las plantas no vasculares, que son las que no tienen conductos para transportar agua. En este caso tenemos hepáticas y los musgos. Posteriormente están las plantas vasculares, que ya tienen una especie de sistema circulatorio, y ahí tenemos los helechos. Luego, las más recientes son las plantas con semilla, son las que evolucionaron, eh, por decirlo así, hace poco. Se divide en gimnospermas y en angiospermas. Las gimnospermas son las que no tienen flores y las angiospermas son esas que tienen flores. Podemos ver que la evolución eh, o, o la del tipo de planta más reciente son aquellas que tienen flores. El reino animal básicamente son seres muy complejos, por lo tanto tienen células eucariotas, son multicelulares porque tenemos múltiples eh, estructuras y tejidos. No tenemos pared celular, se reproducen sexualmente, tienen movilidad y están formados por diferentes sistemas. Los primeros animales son las esponjas. Al inicio, estos animales se caracterizaban por tener un tipo de simetría que es radial, es decir, si yo divido la esponja desde diferentes cortes, podemos ver que es simétrica en todos los sentidos. Posteriormente nacieron los animales que son simétricos pero de manera bilateral. Por ejemplo, este escarabajo podemos ver que solamente es simétrico a lo largo. Si yo hago un corte en la parte horizontal, ya no va a ser simétrico. Los animales se clasifican según vertebrados e invertebrados. Los vertebrados son esos que tienen columna vertebral. Se dividen en peces, en anfibios, en reptiles, aves y mamíferos. Y los invertebrados son aquellos que no poseen columna vertebral. Podemos ver que el 3% de los animales son vertebrados, es decir, la gran mayoría son invertebrados.